Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Os doy la bienvenida al espacio Luzarra, un espacio que dedicamos al arte, a la cultura y también a estas citas en las que nos reunimos para hacer una reflexión filosófica y poder recoger algo que nos pueda ser de utilidad en nuestra vida. En realidad todas las actividades que hacemos en este centro tienen un sentido filosófico. Entendemos la filosofía como la búsqueda, el amor a la sabiduría. Es decir, que recogemos el sentido etimológico de esta palabra, es decir, el clásico, es decir, el que es moderno siempre. Me gusta mucho esa definición de lo clásico, lo que es moderno siempre. Y que significa justamente la sabiduría como una totalidad, es decir, que si de saber se trata, lo ideal sería no tener que excluir nada, porque realmente en la vida necesitamos reunir tantas cosas para poder desempeñarla en el sentido que cada uno desea de lo mejor. No hablo de los deseos que igual son buenos para mí pero que molestan a otras personas o son negativos para otras personas, sino los mejores deseos. Y bueno, en estas citas nos planteamos estas preguntas porque entendemos que necesitamos educarnos constantemente, es decir, cultivarnos sobre todo para no sucumbir ante las dificultades que nos presenta la vida. Cada vez, si cabe, cada vez los tiempos, como se suele decir, se nos presentan más difíciles. Y bueno, hoy recogemos un tema que por una parte es muy viejo, porque vamos a hablar de dioses, es decir, de términos, palabras realmente muy antiguos que usó la humanidad muy atrás en el tiempo, pero a la vez muy actuales, porque hay un psicólogo, Jung, que recoge, estudia estos temas mitológicos de los dioses de la antigüedad y los trae para nuestro tiempo, los redescubre, y él, en vez de llamarlos dioses, que también habla de dioses, les llama arquetipos. Lo interesante de este tema es que Jung descubre que estos mitos, estos dioses, estos arquetipos, él le llama arquetipos porque descubre que son modelos de comportamiento. Y esos modelos estaban expresados en la antigüedad, digo en la antigüedad porque verdaderamente hace mucho tiempo, no sabemos muy bien cuándo todo eso se elaboró, aunque a veces tenemos autores que nos hablan, por supuesto, tenemos en toda la tradición grecorromana, tenemos distintos autores que nos van hablando de estos dioses, contando sus historias, pero realmente el origen, es decir, el momento en el que todo esto se tejió, es verdaderamente difícil de saber. ¿Por qué? Pero sí que sabemos que responde actualizando, es decir, uniendo lo antiguo con lo nuevo. Si unimos todo, lo que sí que podemos decir es que se han elaborado en un momento en el que a nosotros, a la humanidad, nos ha interesado mucho o éramos muy conscientes de la necesidad de tener conocimientos acerca de distintas funciones y papeles que nos toca vivir en la vida. No solamente, que ahí tenemos un papel importante como humanidad, no solamente como hombres y como mujeres, sino también, ya seamos hombres o mujeres, vamos a pasar por distintas etapas a lo largo de la vida, es decir, niñez, adolescencia, juventud, madurez, vejez. Entonces son muchas cosas que tenemos que manejar. De algún modo eso lo hemos necesitado siempre. Hoy también necesitamos saber acerca de estos temas, pero parece ser que se ha perdido mucho el conocimiento, sobre todo de darnos cuenta de que podemos aprenderlo. Es decir, que como humanidad ya tenemos mucho investigado. Esto se constituyó en la antigüedad en una gran ciencia, vamos a decir.
Por eso la redescubre Jung, sorpresivamente, ¿eh? Bueno, Freud tira un poquito del hilo y luego Jung continúa, lo investiga mucho más. En estas charlas lo que pretendemos es dar algo útil, pero apenas a veces podemos bocetar o abrir un camino para que luego cada uno, según su interés, pueda realmente coger el hilo e ir investigando. Lo bueno que tiene esto es que, bueno, fijaros, desde que murió Jung, desde que trabajó Jung con todas estas cosas, ha habido personas que han trabajado con estos elementos, que han publicado libros. Yo me he basado justamente en Jung, por supuesto, en una analista junguiana que es Sinoda Bolen, Jan Sinoda Bolen, que edita un libro hace muchísimos años justo sobre las diosas de cada mujer, y luego también en otro libro, que este es más actual, pero que recoge la misma antorcha, están eslabonados, y que se titula Los dioses interiores, de Laura Winkler. Ella vino a presentar este libro a Bilbao, es compañera nuestra, y luego dio un taller sobre el tema. Y verdaderamente este libro es interesante sobre todo porque nos marca la dirección hacia dónde apunta el hecho de que conozcamos este tipo de cosas, por una parte tan antiguas y por otra parte, digo, tan nuevas y actuales, pero que no las tenemos actualizadas. No sé hasta qué punto, en general, nos damos cuenta de la necesidad de tener conocimientos precisos acerca de cómo podemos ir resolviendo las distintas dualidades y polaridades de la vida. Porque finalmente son dualidades y polaridades. Por ejemplo, la polaridad de aprender a relacionarnos con nosotros mismos, de aprender a relacionarnos con el otro sexo, de aprender a relacionarnos con un niño, con un adolescente, porque eso también son papeles, como ser hombre o ser mujer, son funciones que cumplimos en un momento determinado de la vida. Hoy, por ejemplo, hay una enorme desorientación acerca de cómo asesorar, ayudar, conducir a los adolescentes. Y ya desde ahí, a la juventud, y ya desde ahí se van arrastrando etapas con desconocimiento, problemas de unas etapas a otras etapas, que nos hacen seres humanos, dentro de que cada uno pues va funcionando verdaderamente como puede, y de eso no me cabe la menor duda, pero en realidad nos hace seres humanos en alguna medida tullidos, es decir, disminuidos, porque la vida va pasando y no somos capaces de resolver esas cosas. A veces, mirad que en todo el mundo antiguo, por eso cito que es algo muy antiguo, muy actual y que tenemos que comunicarlo, sería lo ideal si nos llevamos esta idea esta tarde. En el mundo antiguo esto se consideraba fundamental, es decir, había lo que se llamaban iniciaciones, había misterios femeninos, se llamaban así, escuelas de misterios femeninos, escuelas de misterios masculinos, había iniciaciones para los pasos, de la adolescencia a la juventud, de la juventud a la madurez, de la madurez a la vejez, es decir, todo eso existía porque era toda una ciencia repleta de conocimientos, repleta de consejos, para poder atravesar esas etapas de manera que un ser humano verdaderamente llegue al final de su vida en el mejor estado posible. Es decir, que la vejez, por ejemplo, no sea algo de lo cual se quiere huir. Sinónimo solamente de arrugas, del paso del tiempo, sino que realmente fuera en la medida de cada uno de los seres humanos, es decir, en la medida de las fuerzas de cada uno, de su vida, de lo que él ha podido hacer, pero que fuera una etapa realmente de sabiduría. Es decir, todavía nosotros hemos heredado esas expresiones de que las canas son sinónimo de sabiduría, pero pocas veces eso realmente coincide. Entonces, son varios puntos los que quiero tratar en esta introducción antes de pasar directamente a los arquetipos, para que todo esto lo situéis en un marco y tenga un sentido. En realidad este libro es muy completo porque trata los arquetipos femeninos, los masculinos, y todo eso lo conduce a una resolución, es decir, a la necesidad que tenemos hoy con tantos conflictos, concretamente
entre los roles, entre hombres y mujeres, incomprensión. Tenemos que partir de una realidad en la que nos encontramos. Si somos conscientes de esta desorientación, si somos conscientes de esta pérdida que sufrimos hoy, de toda una serie de conocimientos que los hemos tenido, los hemos disfrutado, los hemos aplicado como humanidad. Y bueno, qué bueno es que tengamos gente, ¿verdad?, en nuestro tiempo, que ha encontrado, que mucho le ha costado, a encontrar ese hilo y traerlo para la actualidad. Y yo creo, sinceramente, que estamos tardando mucho en ponerlo en marcha. Entonces, lo bueno que tiene este libro es que al final da un montón de consejos para poder guiarnos en cada una de estas etapas. Tengo que mencionar alguna pequeña cosa, quizás un poco más complicada, no lo sé, espero que no. ¿De dónde procede todo esto? Esa unión que se ha hecho entre nuestro momento actual y los conocimientos antiguos ha llevado a explicar las mismas cosas con conceptos diferentes. No sé si os suena el hecho de que uno de los aspectos en los que Jung hace mucho hincapié es en la idea de que estamos polarizados en todos los sentidos, es decir, potencialmente todos tenemos los dos sexos. Cuando un ser humano se expresa como mujer, exterioriza lo femenino y dentro se queda la polaridad masculina. Cuando un ser humano se expresa como hombre, exterioriza lo masculino y dentro se queda lo femenino. Es decir, la polaridad no solamente está en lo que vemos fuera, sino que está absolutamente todo. Y esto tiene una enorme repercusión. Esta interioridad femenina o masculina, según estamos hablando de hombre o mujer, Jung la bautiza, es una palabra muy genuina suya, con unas palabras muy, yo creo, acertadas, porque denomina a la interioridad femenina animus, animus de alma, es decir, para señalar que es una interioridad, y a la interioridad masculina le llama ánima, para diferenciar. Entonces, a lo largo de nuestra vida, todo ser humano, sea consciente o no, necesita completarse. Todos necesitamos completarnos. Cuando somos inconscientes, nos vamos moviendo en la vida. Habéis oído hablar mucho de que una cosa es cómo trabajamos con la conciencia y otra cosa es cómo trabajamos con el inconsciente. Vamos a señalar que el inconsciente simplemente es aquello interior que nos mueve, pero de lo cual no tenemos mucha noción. Está funcionando sin duda, nos está moviendo sin duda, pero no tenemos mucha noción, a no ser que queramos emprender un camino, un sendero de conocimiento de nosotros mismos, conocimiento de las leyes de la vida, y podamos ir poco a poco, que sería lo natural. En verdad, todo ser humano necesita esto. Otra cosa es que lo llevemos a cabo o no. Por eso digo que milagro es cómo nos vamos desenvolviendo. Esto del ánima y del animus tiene una enorme repercusión, porque como nosotros necesitamos completarnos a nosotros mismos, siempre vamos a buscar hacerlo a través de referencias exteriores. Es decir, cuando una mujer busca o necesita o siente atracción por un hombre, en realidad ese hombre responde a algo, a algunas características que forman parte de su ánima. Cuando una mujer, cuando un hombre busca a una mujer, efectivamente es exactamente igual. Claro, nuestra ánima y nuestro animus, nuestra interioridad, así como nuestra exterioridad, lo que ve Jung es que siguen patrones, siguen modelos, patrones, modelos, arquetipos, que no es que se los inventara alguien, sino que están en el cosmos. Son fuerzas cósmicas. Aquí la genialidad es cómo hicimos en algún momento de nuestra evolución como humanidad para percibir esas fuerzas cósmicas y ponerlas al alcance de los seres humanos con historias que reflejan patrones, pero patrones de conducta, seamos conscientes o no de ellos. Es realmente impresionante. Por eso nos interesa ir a buscarlo, porque están sucediendo siempre estas cosas mitológicas. Hay por ahí gente que muy acertadamente define
el mito como algo que no ha sucedido nunca, pero que está sucediendo siempre. Entonces, quizás puede chocarnos, yo creo que esta es una de las preguntas, por lo menos que me han hecho bastantes veces, es verdad que las historias de los dioses son muy cercanas a los hombres, es decir, los dioses tienen defectos también. En realidad no sería así. Nosotros es que estamos muy alejados de ese tiempo en el que se construyeron estos mitos y su intencionalidad. Era un marco que nos ayudaba a entender más cosas. No es exactamente así. Los dioses son arquetipos, modelos que debemos conocer, pero en la medida, sus historias reflejan lo que puede suceder en la medida que nosotros no desarrollamos el modelo, no nos acercamos conscientemente al modelo como lo más alto, lo luminoso, lo que sería realmente un modelo. La sombra de cada uno de esos dioses, sus defectos, en realidad constituyen una advertencia para nosotros de qué es lo que va a suceder, qué es lo que vamos a desarrollar en caso de que no seamos conscientes de activar o de lo que estamos activando como modelo. Y luego entender que en cada etapa de la vida van a regir unos modelos. No es lo mismo cuando somos adolescentes, estamos descubriendo la sexualidad, la feminidad o la masculinidad, que cuando somos gente madura o cuando ya somos ancianos. Son etapas diferentes de la vida. Estos mismos dioses, que son arquetipos y modelos, que van a predominar más según en cada persona, aparte, ellos rigen esas etapas de la vida. Imaginemos una mujer Afrodita a lo largo de su vida que mantiene ese arquetipo, que ya es madura, no es una adolescente, lo mantiene a lo largo de la vida, pero todas las mujeres estarán bajo el modelo Afrodita en la adolescencia. Todas. Todas las mujeres estarán bajo el modelo Atenea en la juventud. Es la joven, guerrera. Estoy poniendo el ejemplo en las mujeres, ya vamos a verlo ahora en los hombres. En los hombres exactamente igual. Para los hombres, para las mujeres lo pudimos sintetizar, aunque hay muchos más modelos, en 4, que ya es bastante. Entonces las 4 serían Afrodita, la adolescencia, Atenea, la juventud, Demeter, la madurez. Demeter es la madre, por ejemplo, pero no es la madre que pare, porque ya sería mayorcita en la madurez, no. Es la transformación que tiene que haber hecho la mujer cuando llega a la madurez para canalizar su modelo, su arquetipo de entrega, de instrucción, de ayuda a todos los seres humanos, porque es una vocación que aparecería en ese momento de la vida. O la 4ª etapa, la madurez, ya no la madurez, sino la vejez, Hera, que es la esposa de Zeus, que a veces vemos las historias, que es celosa, que no sé qué, no sé cuántos, pero esa sería la sombra de Hera, que representa el poder, pero representa el poder espiritual que tendría que haber alcanzado una mujer cuando llega a la madurez. O sea, Hera sería el poder sobre sí misma que tiene que haber alcanzado una mujer al llegar a la madurez. Entonces, ¿esto se entiende? Puede haber una mujer cuyo arquetipo predominante sea Demeter, pero igualmente en su adolescencia estará regida por Afrodita, en su juventud por Atenea y así sucesivamente. En el caso de los hombres, de lo masculino, hay más diversidad. Han tenido que ser 7, mínimo, porque había más, pero bueno, 7 dioses. Vamos a ver esos dioses arquetipos. Nos vamos a ir centrando, nos centramos ya en lo masculino. Esos dioses arquetipos tendríamos a Dionisos, el entusiasmo, y a Hermes, la amistad. Hermes y Dionisos, los dos, el entusiasmo y la amistad. Para Hermes, aunque de cada uno se podían decir más cosas, Hermes es un dios único. Rigen la etapa de la adolescencia masculina. De modo que si solo pusiéramos a Dionisos, que es una naturaleza más pasional, emocional, no podríamos definir cómo va a ser la adolescencia de un hombre. Tenemos que poner a Hermes. Hermes es
el joven huidizo, viajero, que va saltando de una cosa a otra, bueno, es comunicador, es locuaz, o sea, es otro tipo de hombre en la adolescencia. Estarían esas dos facetas para reunir las características masculinas en la adolescencia. Uno más pasional, más invadido de algún modo pues por sus deseos, es orgiástico, ¿no? Dionisos, puede reunir a los amigos, montar fiestas, tendrá sus momentos. Luego describiremos al dios diferentes de estos, muy diferentes. Y luego tenemos a un Hermes, que es mental. Aquí tenemos la faceta adolescente en el hombre, una más mental y otra más pasional. ¿De acuerdo? Están en las dos versiones. Sin embargo, en Afrodita, por ejemplo, tenemos las dos reunidas. Por eso solamente una diosa. No, a ver, las dos. Es que hay dos Afroditas. La Venus Urania y la Venus Pandemus. Es decir, la Venus celeste, la que se enamora de los principios superiores, podríamos asociarlo a Hermes en este caso, y luego estaría la Venus Pandemus. Entonces Afrodita cubre muy bien las distintas facetas prácticamente de todas las jóvenes. Bien, nos vamos a Apolo, la armonía, Ares, el coraje, y Hefesto, la creatividad. Aquí hemos pasado a la etapa de la juventud. Una juventud donde ya un hombre está más hecho, vamos a decir, el anterior sería entre 15 y 18 años, aquí podemos poner entre 20 a 30, pues estamos más o menos para que os sitúes, o sea, un hombre ya hecho. Apolo, que es más mental, es el que es capaz de armonizar los contrarios, pero es mental. Ya vamos a ver las virtudes de Apolo, pero también sus peligros, sus sombras, pero es mental. Es el arquero que pone la flecha, pum, la lanza, o sea, como la mente bien dirigida. Ares es todo lo contrario, es el coraje, es como la versión pasional, emocional en la juventud. Ya una parte emocional del hombre en una etapa que ya no es la adolescencia, es una etapa activa, de lucha, ya no es lo mismo que cuando somos adolescentes. Y tendríamos Hefesto, la creatividad, es decir, en el caso del hombre necesitamos tres dioses para unir la parte mental, la parte emocional y la parte de la acción, porque Hefestos es la creatividad, es la capacidad de plasmar en el mundo de las acciones todo lo que lleva dentro, es el artesano, es una maravilla, construye, en su mito, construye joyas maravillosas, desde tronos hasta, bueno, el escudo de Aquiles, o sea, es un dios muy particular, luego lo veremos también. Entonces, Apolo, Ares y Hefesto rigen la juventud en los caballeros. La cuestión es ver, según el caballero si es más emocional, más mental o quizás más de acción. Zeus, el poder. Aquí estaríamos en la etapa de madurez del caballero, o del chico, o del hombre, ya más bien hombre, o caballero, si lo ha conseguido llegar a ser caballero. Que esto se hablaba en la antigüedad. Ser caballero no es ser diplomático, y jiji, jaja, y ay, pasa tú, paso yo, no, es haber conseguido algo interiormente que luego veremos. Y por eso, fijaros, ya llevamos 6. 2 para la adolescencia, 3 para la juventud, 1 para la madurez, porque Zeus resume todo la masculinidad en la etapa de la madurez. Y finalmente, un dios igual nos va a resultar un poco extraño, Orfeo, que es el renacimiento. Digo un poco extraño porque bueno, igual no nos es tan familiar, es equivalente al sabio, el iniciado, es decir, lo que hemos dicho. En el caso femenino de Hera, el poder sobre sí misma, quedaría una mujer sabia. En el hombre sería Orfeo, que pasa por etapas en el mito verdaderamente a veces dramáticas. Él es desmembrado, por ejemplo, luego se tiene que reconstruir.
Curioso, algo parecido a lo que sucede en Egipto con Osiris. O sea, es curioso, y Osiris también es un dios, es de algún modo la masculinidad, porque todos los mitos de la antigüedad, según, esto también es realmente extraordinario, ¿no? Según el pueblo, la civilización, da igual, estos conocimientos se tenían. Y al hablar de dioses y diosas, se transmitía justamente un conocimiento que ayudara al ser humano a crecer interiormente, a realizarse, es decir, a circular por esas etapas y a encontrar la unión consigo mismo y una convivencia pues más humana con los demás. Bien, bueno, pues dicho esto, ahora iríamos a los arquetipos, a ir viendo cada uno de los arquetipos con sus características. Veamos. Dionisos, que hemos dicho que es el entusiasmo. La palabra entusiasmo significa enteos, es decir, con Dios, en el sentido de lo divino, de lo espiritual y lo elevado. Pero en Dionisos se da la otra contraparte. Puede ser la borrachera física, la orgía material, sensible, mientras no consiga encaminar su vida hacia lo que realmente el modelo, según su característica, le exige, que es una persona de un entusiasmo que puede contagiarlo a los demás, pero el entusiasmo de lo humano, de lo noble. O sea, es muy vital Dionisos, siente la vida de tal manera intensa que si no logra conducirse hacia lo elevado, sucumbe a distintos tipos de vicios, porque no lo puede realmente encaminar. Es un personaje muy en contacto con su psique, con su mundo emocional, de deseos, y la verdad que es un arquetipo, es un modelo difícil de dirigir, de controlar, es difícil. Y da a los hombres la embriaguez del éxtasis. Claro, esto puede tener las dos, porque un estado de elevación, un estado de elevación místico, por ejemplo, es como una especie de embriaguez, pero embriaguez del espíritu. Pero tenemos, la idea sería que veamos que tenemos la luz y la sombra. Un poeta libanés que todos conoceréis, Khalil Gibran, dice: si das la espalda al sol, no verás más que tu sombra. Entonces, por eso digo que la sombra que se ve, que nosotros generamos, no es un defecto de Dionisos, es un defecto que en el mito nos han hecho el favor, yo lo veo así, es un conocimiento estupendo de describirnos lo que puede acontecer si no seguimos el impulso más alto de nuestra naturaleza. En verdad, todo eso también nos sirve para algo más, nos sirve para darnos cuenta de la variedad de modelos y comportamientos humanos, y que no todos somos iguales, porque en ese sentido somos monotemáticos. O sea, si yo soy así, ¿y por qué no me dices esto? Yo lo hubiera hecho así, ¿y por qué piensas? ¿Y por qué no te portas de la otra manera? No, pues porque somos diferentes, y esto nos tiene que dar una noción de la necesidad y la importancia de comprender la diversidad e integrarla. Es decir, saber que el otro es diferente. Nos sirve para comprender. No le podemos pedir, por ejemplo, a un joven con el rasgo apolíneo, no sé, que se vaya a bailar con sus amigos. No. Ni le podemos pedir a un adolescente con el rasgo dionisiaco que se ponga a estudiar 4 horas seguidas. O sea, vamos a tener que encontrar otro camino. Y pasa lo mismo con nosotros. A veces en las relaciones estamos buscando homologar, y no se trata de homologar, se trata de canalizar hacia aquello que realmente nos une, pero siendo maravillosamente diferentes. Pero para hacer eso tenemos que conocer, entender y comprender la diversidad. Es el hombre absorbido en sus pasiones. Por eso digo, siente la vida de tal modo, es más, la naturaleza, es un entusiasta de la naturaleza. Hoy día que hay tantos problemas ecológicos, de ecología y todo esto, hay mucha gente que se pone al frente porque es una persona que siente mucho también la vida de esa naturaleza y necesita, pues muchas veces, vivir aventuras, pero siempre que sea aventuras en la naturaleza, con un sentido de ayuda a la naturaleza.
No es lo mismo que simplemente porque me divierto. Vagabundo sedentario al servicio de Gea, ¿veis? Gea es la tierra. Vagabundo sedentario, pues porque esa característica que le tiene un poco, como decir, crucificado a Dionisos, ¿se entiende? Crucificado, algo tan alto y algo tan pasional, esa característica le hace a veces aislarse. Entonces, cuando se aísla y se retira, luego se expande otra vez, pero no sale de un nivel. Si no sale de un nivel y lo va resolviendo, de algún modo va a sufrir mucho. Vive los extremos de la inmediata presencia y de la lejana ausencia. O sea, a veces está ahí, tú le ves, y otras veces está en ese momento oscuro, que no le hace sentirse bien. Al no resolver esa lucha, que no está fácil, como digo, no le hace sentirse bien con su vida. Pero bueno, como el modelo está ahí, vuelve a renacer. Vuelve a renacer. Y luego puede transmitir, esa es una capacidad genial, ¿no? Transmitir el entusiasmo. El entusiasmo no es solamente alegría, el entusiasmo es una fuerza tremenda. Llegamos a ver cómo en algunos, por eso creo que aquí resume, debe realizar un viaje a sus propias profundidades, desmembrarse y reconstruirse para hacer surgir la vida eterna e indestructible, como la hiedra, que lo simboliza. Porque la hiedra es un símbolo de Dionisos, y la hiedra es una planta que no muere, es eterna, y va en espiral, se enreda en espiral. Entonces, bueno, pues tiene una simbología también muy interesante, los ciclos de la vida, pero más allá de los ciclos de la vida, la continuidad de aquello que en nosotros es verdaderamente arquetípico, modélico. ¿Qué obstáculos tiene que vencer Dionisos? Esto es compartido, la irresponsabilidad infantil para Hermes y para Dionisos, porque ambos tienen esta característica, no quieren madurar. Hoy día esto es muy común, mucho más, pero fijaros que se contemplaba en estas enseñanzas. Normalmente el arquetipo, por eso se necesitaban los pasos de iniciación, donde el adolescente tenía que vencer miedos, tenía que, se le ponían pruebas, pero todo eso le hacía concienciar la necesidad de dejar atrás esa etapa de irresponsabilidad, de falta de compromiso, de estar siempre en la diversión, en la tontera, le hacía concienciar esa etapa para ser un joven, alguien más responsable. Bueno, esto hoy está generalizado. Quiero decir que normalmente se arrastran rasgos negativos del niño, del adolescente. Entonces tú ves adultos caprichosos que no controlan sus emociones, pues que se hacen encima como los niños, pero psicológicamente y mentalmente. Entonces en cualquier momento lanzan sus aquellas cosas que arrastran. ¿Por qué? Porque no las han gestionado. Bueno, ya he dicho al principio que nos las arreglamos como podemos. No lo estoy diciendo como crítica, sino que vendría bien quizás concienciarlos. Las etapas de la vida están para algo. Entonces, ¿qué hay que conservar del niño? ¿Qué hay que conservar del adolescente? Pues hay que conservar características que nos permitan ser siempre, tener esa capacidad de asombrarnos ante las cosas, cierta pureza interior. Eso es lo que tenemos que conservar. Pero pasar a la juventud siendo jóvenes. Ahora toca luchar, ahora toca empezar a responsabilizarse, ahora toca formarse, cada uno con su característica. Bueno, la responsabilidad infantil, la locura pasajera por esa embriaguez, en la que el hombre Dionisos, el joven Dionisos en este caso, pero el hombre Dionisos también, porque ya he dicho que este puede ser un modelo para toda la vida, que predomina. La locura pasajera, las adicciones, puede ser a las drogas, al juego, y luego también decir que no hay un arquetipo solo, hay un rasgo, pero accedemos a todos los arquetipos, es decir, nosotros, conociendo un problema, podemos llamar en nuestro auxilio a otro dios, a otro arquetipo, a otro modelo, como sucede en la mitología. Cada uno, por ejemplo, Dioniso se complementa, necesita la ayuda de Apolo.
Y Apolo necesita la de Dionisos. Porque Apolo es mental, frío, distante. Siempre se mantiene a la distancia. Y, sin embargo, Dionisos es todo lo contrario. Entonces, ambos, Dionisos lograría esa reestructuración interior, ese dominio y conducción de sus pasiones a través de las características apolíneas. Asumir las debilidades, algo que le cuesta mucho a este Dionisos, para desarrollar su fuerza, porque si no, no va a poder desarrollar su fuerza. Esto, bueno, a todos nos cuesta hoy, yo creo, pero mirad, tenemos un modelo antiguo, a todos nos cuesta asumir nuestras debilidades, en realidad por falta de inteligencia, porque solo cuando las asumimos, las podemos realmente empezar a superar. Pero esto es un error para Dionisos. Tiene ese contraste. Entonces, ¿qué hace? Busca rápidamente la borrachera, no de beber solo, sino de cualquier otra cosa, pasional. Bueno, tenemos personajes súper interesantes dionisíacos que han podido gestionar esto muy bien, siendo que, como digo, es un modelo, pero que muy, bueno, impulsa a seres muy disímiles. Fijaros, bueno, esto da artistas, músicos, gente muy creativa en distintos planos. Por ejemplo, Elvis Presley, que todavía tiene seguidores que son increíbles, tenía un carisma impresionante. O sea, hay gente que tiene la capacidad de unir a las masas en una especie de delirio, pero tienen la fuerza de generar esa unión. Es un delirio, pues hombre, no es lo mismo el delirio de una fiesta de rock que otro tipo de delirio, pero es un delirio y tienen esa fuerza, esa capacidad. A Elvis le costó mucho, tampoco quería madurar. Hay algunos de los grandes, porque para ver los modelos encarnados nosotros los tenemos que buscar en nosotros, ¿vale? Esto sería lo ideal, pero para verlos un poco en grande, señalamos algunos personajes que a veces es pasmoso hasta qué punto pueden llegar a expresarse el mito tal cual. Yo no sé cómo lo hicimos, pero lo hicimos, esto de construir este tipo de sabiduría acerca de nosotros mismos. Bien, Elvis, bueno, también se veía las adicciones en este caso, y aquí tenemos dos personajes que destacados, no sé si los conocéis, en un caso el explorador del Ártico y luego un francés que es un gran defensor de la ecología. Y por supuesto tenemos un personaje dionisíaco de marca mayor, ni más ni menos que Sócrates. Él era el que entusiasmaba a las almas. Aquí tenemos, fijaros qué contraste entre Elvis, por poner un ejemplo, por poner los dos extremos, y Sócrates. Él lograba ese estado de embriaguez en las conciencias, en las almas, les ayudaba a dar a luz y provocaba en los otros una suerte de muerte, de descenso a los infiernos, de la cual no iban a renacer, porque cuando alguien te conduce hasta tu ignorancia y luego eres capaz de ver la verdad, contemplar algo de la verdad, pues es algo extraordinario. Un personaje extraordinario dionisíaco, para animar a los dionisíacos a que no se dejen hundir por esas tendencias que cuesta tanto remontar, sino que tienen buenos ejemplos para llevarlo verdaderamente a una excelencia. Por eso es clarín de las almas y profundo enamorado de la sabiduría. ¿Qué nos inspira Dionisos? Bueno, pues sería algo así: vivir en estado ceremonial eligiendo la dignidad y la elevación. Esto sería lo que se tendría que proponer como meta un hombre en el que predomina esto, para canalizar en mí las fuerzas superiores y hacerlas retornar conscientes al universo, porque él tiene esa capacidad. Dionisos necesita, ya sea incluso en el tema de su vocación y su unión con la tierra, conseguir beneficiar a todos los seres, o sea, volcarlo sobre los demás, como vemos el ejemplo de Sócrates. Bueno, vamos a ir a Hermes. Hermes, hijo de Zeus y la ninfa Maya, locuaz, hábil y rápido. Locuaz sobre todo, pero desde que era un bebé en la cuna. El mito es divertido de morir. Bueno, yo con los años me he ido divirtiendo, porque está en la cuna Hermes
y se le ocurre ir a robarle los ganados a su hermano Apolo. Y es un bebé, y va y los roba, y vuelve a la cueva, se mete en la cuna como un niño bueno, viene la madre, le interroga, dice que él no ha hecho nada, que él no sabe nada, la madre llama a Zeus, está Zeus delante, dice que no sabe nada, que no ha hecho nada, y Zeus le dice, dime dónde están los rebaños. Y entonces ante eso lo dijo. Es decir, hay una naturaleza en Hermes, no solamente el movimiento que lo expresa, sabéis que lleva alas en los pies, en el casco, su casco tiene la cualidad de hacer invisible a las personas, es decir, es escurridizo de morir, genera bastantes líos porque es un poco mentiroso, aunque por otra parte es el gran comunicador, porque pone en comunicación a unos con otros, y no solamente unos con otros, sino pone en comunicación los distintos mundos, el visible y el invisible. Fue aceptado, por lo tanto, como mensajero de Zeus, justamente por esta cualidad de comunicador. Hermes es mental, Mercurio, de allí viene la tradición hermética, como un conocimiento muy mercurial. Y, bueno, protege pastores, viajeros, comerciantes, jugadores y ladrones. Tenemos personajes que son ladrones de guante blanco, por ejemplo, gente así como muy digna, muy tal, pero que roban a todo el mundo, o engañan, o embaucadores. Los embaucadores tienen esa habilidad, bueno, pues estarían transmitiendo, generando la sombra de Hermes, pero son Hermes. El que dice las cosas medio a oscuras y genera un lío, ¿sabéis? Ese es Hermes. Si conocemos las obras de Molière, por ejemplo, donde hay personajes, donde está el señor serio que tiene un sirviente, y ese sirviente anda, por un lado, complicándolo todo, que es divertido, etcétera, y por otro lado, resolviéndolo todo, porque tiene las dos posibilidades. Entonces, bueno, en realidad es una naturaleza muy huidiza, pero es un relaciones públicas de morir. A las mujeres, a determinado tipo de mujeres, lógicamente, pues solamente hay mujeres que se posicionan, algunas mujeres se posicionan bien ante él, porque Hermes está ahí, aparece, es un amante extraordinario, realmente nunca se implica a un vínculo de responsabilidad. En cuanto note que una mujer lo quiere, o sea, lo quiere, ya sabéis, desaparece. Hay mujeres porque se constituye en un gran amigo. Por eso hemos dicho la amistad. Tiene que lograr una profundidad y firmeza en la amistad. Pero naturalmente tiene muchas relaciones, aparece y siempre es bienvenido. Entonces, él aparece en una relación y desaparece. Y hay mujeres que se han acostumbrado a esto. Desaparece, bueno, desaparece. Cuando aparece, disfrutémoslo, porque pues es encantador, Aparte, realmente tiene a veces un físico, una apariencia, todo esto, Luego no quiere decir que no haya hombres que tienen algo de ese Hermes, aunque tengan otra característica. Por eso dice, es el más cordial de los dioses, llamado amigo de los hombres. Relaciona los planos de la existencia y une los contrarios, o sea, crea síntesis. Esto también lo vamos a ver en Apolo. ¿En qué sentido es mensajero de los dioses? Esto es muy interesante. Es mensajero de los dioses en el sentido que inspira ideas realmente elevadas. Conductor de almas, porque une el plano visible e invisible, o sea, también el consciente y el inconsciente. O sea, comunicador, eso se refiere, comunicar, esa capacidad de Hermes. Y alquimista. Esto es muy importante que un modelo Hermes lo consiga, porque esto tampoco es algo que hacemos habitualmente. No solo vivir las experiencias, sino extraer realmente oro de ellas. En este sentido es hermético, en este sentido es alquimista. Extraer oro de ellas es hacer una reflexión, ver qué realmente podemos aprender. Generalmente con las experiencias no buscamos hacer esa labor o ese trabajo, simplemente reaccionamos y nos quedamos con una idea, que parece que es lo que hemos recogido de la experiencia, pero no es así. Lo que recogemos realmente, lo que tenemos que recoger siempre es sabiduría, no una actitud reactiva que parece estar justificada según lo que nos pasó. En este sentido, Hermes es muy mercurial, en el sentido muy lúcido mentalmente.
¿Quiénes? Pues tenemos exploradores, reporteros, por supuesto, muy buenos reporteros, exploradores, muy comunicadores, negociadores, oradores, escritores. O sea, todo esto encaja. Ahí tenéis Marco Polo, Molière, bueno, por supuesto, para ver los modelos arquetípicos, tanto para hombres como mujeres, nos sirve también localizarlos en personajes de cómic, no solamente en personajes históricos. ¿Sabéis por qué? A veces en un cómic está muy bien reflejado un modelo. Por ejemplo, Tintín. Tintín es un Hermes total. ¿Veis? Además, ¿veis? O sea, corriendo, o sea, como va Hermes siempre. ¡Plaf! ¿Habéis visto? Aquí tenemos muchos Hermes, Mercurios, en Bilbao. No sé si os fijáis en los edificios, en algunas plazas, tenemos, y siempre está justo en esta posición, porque es el dios del comercio también, no del comercio en el sentido materialista, sino de la comunicación, del movimiento, el intercambio de las cosas. Escritores, por supuesto. ¿Y cuál es su sombra? Pues aquí ponemos su sombra se refleja en los embaucadores. Y luego, el que son muy inestables, veis también tiene el síndrome de Peter Pan, que es aquel que no quiere madurar, es decir, que le da miedo pasar al mundo de los adultos. En realidad, en el caso de Hermes es diferente que en el caso de Dionisos. En el caso de Dionisos, que es una persona que siente toda esa pasión y esa creatividad, le da miedo porque, eso nos pasa en algún nivel a todos, parece que cuando nos vamos a tornar más responsables y más racionales, como que vamos a perder esas cualidades creativas, esa capacidad de sentir las cosas, vivirlas. Pues no tenemos por qué perderlas. Una persona se queda estancada en una etapa y no madura por falta realmente, siempre por ignorancia, lógicamente. En el caso de Hermes es diferente. Él ama el movimiento, el estar aquí, luego allí, luego allá, entonces va a tener que centrarse, luego lo vemos, cada uno tiene que superar cosas. Entonces son eternos adolescentes con el complejo de Peter Pan. Y veis, en las relaciones aparece y desaparece súbitamente, su contacto es siempre afable y comunicativo, o sea, por eso, pues una maravilla. ¿Qué le vamos a hacer? Es así el chico. Con las mujeres tiene dificultades para establecer real compromiso, pero si madura puede llegar a crear una pareja estable y autónoma, pero tiene que madurar, cosa que a veces Hermes no quiere. Y bueno, a nivel masculino es un amigo fiel y puede llegar a ser un buen guía, eso sí, que aconseja con su experiencia para atravesar las pruebas de la vida. La parte también mercurial. Bueno, vamos avanzando. ¿Qué nos inspira Hermes? Tú que conoces todos los caminos y los mundos, ayúdanos a atravesar con conciencia, siempre joven y feliz, o sea, con una actitud bella, buena. Tu presencia nos inspira a avanzar sin temor. Enséñanos a llegar al corazón de nosotros mismos. Esa es la parte luminosa de Hermes, que él se mantiene también un poco distante como Apolo, porque eso significaría crear vínculos, responsabilidad, compromisos. Enséñanos a llegar al corazón de nosotros mismos, al centro de nuestra propia luz, y a detenernos por un instante, ¿veis?, para atesorar la quinta esencia de lo vivido, antes de partir hacia nuevas aventuras. Porque su naturaleza va a ser esa, pero si hace ese trabajo de asentar, de extraer una experiencia de lo vivido, luego podemos continuar las aventuras. Apolo, la armonía. Sabéis que él, vence a la serpiente Pitón y se apropia del poder oracular de Delfos. Es el dios justiciero que inspira a gobernantes, músicos, médicos. Siempre busca el justo medio. Sus instrumentos son la lira y el arco. Los dos, la lira y el arco, son instrumentos que tienen cuerda. Y la cuerda hay que tensarla adecuadamente. En el caso de la lira, si no se tensa o se deja floja, si se tensa mucho se rompe, si se deja floja no podemos extraer el sonido. En el caso del arco, la flecha
no llegará donde tiene que llegar. Sin embargo, Apolo es certero siempre con sus flechas, lo cual significa que ve lejos y apunta siempre certero. ¿A qué se refiere esto? A tener una visión clarísima de sus metas, de sus propósitos. Es decir, un Apolo se propone algo y va a buscar todos los medios y se pondrá en la faena hasta que consiga aquello que se ha propuesto. Lo que pasa que a veces es demasiado mental y igual se le pueden escapar lógicamente otras cosas. ¿Veis? Alcanza objetivos lejanos, aspirando siempre a la perfección y a la excelencia. Esto está muy bien en una parte, pero tiene sus problemas, porque en el caso humano, regular todo esto para nosotros es difícil. Ahora vamos a ver. Por supuesto, es la armonía, la música, las artes, es el padre de las musas, o sea, de la inspiración de todas las bellas artes. En cuanto a gobernante, que sobre todo es un muy buen segundo de a bordo, o sea, es el hijo obediente de Zeus que cumple siempre con diligencia todo lo que su padre le ordene, o sea, tiene la capacidad de servir a un poder superior, pero como gobernante estará siempre velando por la justicia y la verdad. En cuanto a médico, pues es sanador y ilumina con profecías y curaciones, que es su característica que hemos visto antes. Y ama la perfección, y aquí venimos a lo que me parece muy importante, las sombras de Apolo. Es el exceso de razón, o sea, el exceso de razón, cuando queremos llevar razón, de algún modo ya la estamos perdiendo, ¿sabéis? Porque ya hemos perdido la visión. Entonces ahí es una persona que está generando la sombra de Apolo. Tenemos que localizar estas características, como a veces sin darnos cuenta nos empeñamos en que nuestra visión es la que es. Entonces, ¿qué características, qué características da la sombra? Narcisismo y arrogancia. ¿Os acordáis? Narciso es el joven que se enamora de su imagen en las aguas, se enamora de sí mismo. Entonces Apolo considera que él puede llegar a conseguir, y si tiene poder, puede llegar a considerar que él es extraordinario y por lo tanto es un despreciativo con los demás, y puede, por supuesto, llegar a pensar que tiene la verdad. Por eso también la superioridad y la crueldad. Por ejemplo, son enfermedades apolíneas en el siglo XX las ideologías totalitarias. O sea, había un idealismo apolíneo, pero que ha generado la sombra. Una ideología totalitaria es que la humanidad tiene que ser esto y lo que no encaje aquí, exterminio. Entonces, o se extermina, me da igual por la parte del comunismo, por la parte del nazismo, ahí tenemos dos ejemplos, da igual. En un caso se extermina porque no encajan esas personas dentro de la visión idealista del apolíneo de turno, que no es, en ese momento está inspirado por la sombra más negra del modelo. O sea, se ha alejado muchísimo. O el comunismo, donde se manda a personas al fondo del mundo a pasar miseria, frío, hambre, hasta que se mueran. Y purgas. Las purgas vienen de ahí, o sea, de deformaciones, enfermedades de tipo apolíneo. Fijaros qué contraste, ¿no os parece? En la sombra, por eso no debemos asustarnos de nuestros defectos, porque en nuestro defecto está el camino para la luz, pero hay que buscarlo. No hay que asustarse, al revés, hay que cogerlos, mirarlos, localizarlos y descubrir la parte luminosa, que es con la que nos tenemos que conectar, porque el defecto es la resultante de la falta de trabajo y conexión con la luz que está a nuestro alcance, porque es nuestro arquetipo que actúa, actúa en nosotros. Y por supuesto, la soledad y la frialdad, es decir, Apolo, con su visión mental, siempre pone un cubito de hielo en las relaciones. Entonces esto también forma parte de su sombra. Artemisa es independencia, dinamismo, ligereza. Entonces, para Apolo, que es así como afectivamente distante, ¿sabéis? Pues es como
como más es su hermana gemela, y las mujeres para él deberían de encajar ahí, ¿eh? En sus relaciones masculinas sabe situarse muy bien, y valora la autoridad, por eso os he dicho, muy obediente de su padre, muy diligente con el cumplimiento de sus deberes, sabe trabajar en equipo y busca, eso sí, no lo puede evitar, afirmar su liderazgo, y tiene también muy buen sentido de lo que es la patria, es decir, la camaradería entre los hombres. ¿Y quiénes son personajes apolíneos? Pues tenemos a Pitágoras, a Platón, a Pericles, a Fidias, pero también grandes músicos, legisladores, bueno, podríamos ver muchos, cada uno. Lo ideal es que si puede quedarse con algo de cada modelo e identificar algo, y que sea, como digo, un punto de comienzo, ¿no? ¿Qué nos inspira a Apolo? Pues él tiene una visión trascendente de las cosas, es como un poco futurista. Se trata de transformar concretamente el presente en futuro, es decir, teniendo como visión los arquetipos, ¿sabes? Él es el dios del oráculo, de la profecía, pero como arquetipos, como modelos que tendríamos que poder realizar los seres humanos. Entonces, bueno, eso va mucho, un poco en sintonía con lo que hablábamos al principio, que os decía, grupos humanos que trabajan por mejorar el mundo, mejorarse a sí mismos. Bueno, de algún modo están queriendo traer el futuro aquí, porque va a ser algo que vamos a tener que hacer individualmente y colectivamente, sí o sí. Entonces, en esta parte, lo mejor de Apolo es ver el arquetipo, ver el modelo, ver ya hacia dónde nos tendríamos que conducir y ponernos manos a la obra. En ese sentido es que su visión, imagen de la luz, de la conciencia de la inmortalidad, rige la eterna juventud del alma y la unidad esencial. Apolo significa Apolo sin polo, la unidad esencial. Aliando el fuego de su inteligencia a una buena adaptabilidad a los ritmos de la existencia, porque Apolo, al ser tan mental, es muy lineal, entonces le cuesta integrar la ciclicidad de la experiencia, quizás por eso también su frialdad a veces interior, porque va por las cosas pero la vida no es recta, la rectitud está en el interior, pero la plasmación de la rectitud en el mundo es cíclica, es decir, lo vamos consiguiendo a través de los ciclos. Entonces él tendría que integrar esto, y eso es lo que permitiría alcanzar las metas lejanas con constancia y perseverancia frente a los obstáculos, porque también puede ser una sombra de Apolo, porque como es recto, como busca, que todos hoy somos un poco rectilíneos, en el sentido que nos cuesta encajar la ciclicidad, en la medida que veo que no, ¡pum!, ya me desaliento. Pero no, tengo que saber que con perseverancia voy superando los obstáculos. Muy bien, Ares. A ver, el coraje. Bueno, dice hijo de Hera y Zeus, pero en realidad Hera se cuenta en el mito, lo que pasa es que Zeus lo adopta como hijo, pero en realidad es uno de los hijos rechazados de Zeus, porque era tan violento, siempre embroncado, que no quería saber con él, porque era demasiado conflicto, Entonces, pero él lo adopta porque es el esposo de Hera. Es educado por Príapo, que mirad, esto es importante, le enseña sobre todo la danza y el arte de la guerra. Es decir, es un personaje violento y salvaje y temido por los otros dioses. Pero luego Ares es un arquetipo, todos, en la medida que se subliman, cada uno es una maravilla, o sea, es una belleza, es un arquetipo bellísimo. Por ejemplo, tenemos un ejemplo histórico, habréis visto, bueno, según como lo entendáis, pero el trabajo que hizo Leonidas con sus espartanos, dando su vida para dar tiempo a Atenas a que se organizara frente a la invasión de los persas, pues eso es haber convertido esa virilidad violenta, agresiva, en virtud que se entrega por los demás. Y los espartanos en eso eran increíbles, increíbles porque desarrollaron una ciencia, porque eso no se hace de cualquier manera, ¡ay, doy mi vida por los otros!
Eso no es. Eso se requiere preparación, eso se requiere aprendizaje. ¿Sabéis? Los espartanos desarrollaron una ciencia que se llama la fobologia, es decir, el estudio del miedo. Entonces ellos lo estudiaban, qué músculos en el cuerpo entran en funcionamiento ante el miedo, el pánico. De hecho, veis, sus hijos, bueno, su hermana es Eris, que es la discordia. Esta es la diosa que lanzó una manzana de oro en un banquete de los dioses con un mensaje, dirigida a la más bella. Y hubo 3 diosas, Atenea, Hera y Afrodita, que dijeron, yo soy la más bella, yo soy la más bella, yo soy la más bella. Eso es, los mitos de verdad tienen una riqueza impresionante, ahora no podemos hablar de todos. Pero esta fue Eris, la discordia. ¿Qué pasó? Que hubo que racionalizar el tema. Que bueno, vamos a poner a un personaje que decida quién es la más bella. París. Pero claro, Afrodita le decía, si me dices que soy yo, te concederé el amor de la mujer más bella, cuya mujer era Helena, que dio pie a la guerra de Troya. Atenea le decía, yo te daré la inteligencia. Eso también nos ayuda a ver cómo elegimos los seres humanos, ¿no? La inteligencia, y dice, no, la inteligencia nada. Sí, claro. Y era el poder. Mira, mejor el amor. Y más si era una mujer Afrodita. París era un guerrero, también encajaba un poco en el arquetipo Ares también. Entonces, Ares y Afrodita son los 2 polos increíbles. Por eso, mirad, tienen hijos. Él ama a Afrodita y Afrodita a él, aunque es la esposa de Hefestos, que luego lo vamos a ver. Entonces sus hijos eran Deimos y Fobos, ¿veis? El miedo y el terror. Los espartanos sabían hacer eso. Vosotros sabéis en el campo, cuando casi con una tranquilidad oriental, los espartanos peinaban sus cabellos, limpiaban sus armas, se ponían sus túnicas, y los persas que les estaban vigilando, solamente eso sembraba el terror. O sea, en parte, a pesar de la diferencia, con eso solo ya les habían vencido. Y eso también es una lección para nosotros. Bueno, es padre de sobre todo de Pentesilea, dice de las Amazonas porque Pentesilea es la reina de las Amazonas. De los espartanos y de Rómulo y Remo en Roma, porque él es Marte en Roma. Marte es una versión muy civilizada de Ares en Roma. Como un coraje, una agresividad, una fuerza ya más controlada. Bueno, veis, está en contacto con su cuerpo, sus emociones, tiene un gran sentido del ritmo, sabe amar a las mujeres y con los hombres es un camarada realmente fiel. Eso es un guerrero. Mal canalizado, veis, impone la ley del más fuerte que engendra violencia y violación. Bien controlada su virilidad, lo he dicho antes, pero así lo leéis, se vuelve fuerza moral, o sea, virtus. Vir se muta en virtus. Y el guerrero colérico se vuelve el caballero defensor de causas justas. Tenemos en la literatura, en las vidas de muchísimos personajes, ejemplos de sobra. Y todo esto está a nuestro alcance. Y digo nuestro alcance porque, como he dicho que la polaridad está en cada uno de nosotros, también la mujer a veces, cuando una mujer sintoniza con un guerrero, su ánima, ese arquetipo puede estar actuando dentro de ella. Y bueno, tiene que aprender. A veces esto se vuelve en conflictos que no se resuelven en toda la vida. Cuando con pequeñas pistas, con algunas nociones y teniéndolo en cuenta, seríamos capaces realmente de conseguirlo. Y bueno, aquí he puesto, veis, de la película Los 7 samuráis. Recordáis que ellos eran mercenarios y luego se transforman. Bueno, hay un personaje en la vida y en las películas que inspira, pues veis, héroes combativos y justicieros. Clint Eastwood, por ejemplo, es un Ares, pero no solamente a lo largo de su vida, si se conoce un poco, sino, por ejemplo, en sus películas. Vamos, es que es pasmoso. En una de las últimas que yo vi, que sigue trabajando, siendo mayor, la de Gran Torino, donde además es que se inmola directamente, es como si fuera un espartano, o sea, encaja totalmente
en el arquetipo. Bailarines, como Nureyev, impresionante, lo he visto bailar en mis tiempos jóvenes. Deportistas, maestros de artes marciales, ¿veis? Ese carácter de Ares que hace que los hombres se peleen, se den unos golpes y luego no pasa nada, pues eso es típico de Ares. Tú dices, qué bestias, o sea, igual han estado, por ejemplo, el rugby, no es por nada, ¿no? Pero están ahí, ¿cómo se entiende eso? O sea, tú dices, joder. Pero bueno, y luego, nada, o sea, abrazos, tortas, las caricias son tortas a veces entre los guerreros, entre los Ares. Pero bueno, está bien, o sea, tenemos una fauna riquísima. Bueno, en el tango se expresa la dualidad de Ares Afrodita totalmente, o sea, es un baile súper masculino y femenino. Ellas, las habéis visto, una mujer que baila un tango, o sea, encarna totalmente a Afrodita, y un hombre que lo baila bien, pues es Ares. Aparte de que es bailarín, realmente es Ares. Nos inspira, dice, hay en ti una chispa del antiguo Ares que en tiempos muy lejanos hizo retroceder las tinieblas, ni más ni menos. Hay en ti un guerrero, el mismo que animó a todos los héroes victoriosos, a todos los que combatieron contra monstruos y calamidades. Hazle un lugar en tu corazón y actúa al lado suyo, o mejor aún, déjalo actuar, déjalo guiarte, porque a veces el problema es que me pongo a su lado, pero a veces quiero y a veces no quiero, entonces mejor dejarle actuar, pero a ese Ares sublimado. Bien, pues ya llegamos a Hefestos, hijo cojo de la diosa Hera. Bueno, aquí le vemos en esa, que no hay muchas representaciones de Hefestos, en esta cerámica, no voy a poder marcar, pero bueno, en el centro veis que lleva un hacha, ese es Hefestos, y veis que tiene un piecito más pequeño que el otro, es cojo. Se dice también dos versiones, si lo lanzó Hera del Olimpo o lo lanzó Zeus del Olimpo. Entonces Hefestos es un dios muy particular, porque es raro que un dios sea tullido, o sea, tenga algún tipo de problema. Sin embargo, pues es fascinante también este arquetipo, porque es el dios artesano que consigue, él se enamora de Afrodita, él realmente ama a Afrodita. Afrodita tiene muchos amores, porque el amor pues es de todos, no lo interpretemos en el sentido literal de la palabra, y aparte hay una elevada y otra no tan elevada, o sea, no veamos una mujer fácil en Afrodita. El mito es el mito, la simbólica, la mente simbólica que nos permite entender en profundidad los acontecimientos de la vida interiores, los nuestros, porque sin esa mente simbólica no podemos entender lo que sucede dentro de las cosas. No es algo que pertenece a un tiempo histórico, es algo que pertenece a todos los tiempos. Entonces nos conviene entenderlo correctamente. Nosotros hoy somos muy orientados hacia afuera, por lo tanto vemos y decimos, jolín, con Afrodita, ya le vale haberle puesto los cuernos. De hecho hay gente que dice, es el dios cornudo del Olimpo, y el único que trabaja. El único que trabaja, porque él está en su forja, siempre transforma de algún modo esa fealdad. En realidad define es un modelo que encaja mucho, según muchas terapeutas, en niños que han sufrido abusos. En niños que han sufrido abusos o con dificultades, o sea, encaja muy bien, o sea, sería más bien una limitación de tipo psicológico la que padece Hefestos, aunque en el mito es física, ¿sabéis? Entonces, la maravilla es ¿qué hace él con esa carencia? ¿Qué hace él con ese defecto? ¿Cómo? Es un ejemplo para todos los demás, porque lo convierte en belleza, pero una belleza que supera, o sea, es como decir, yo cojo mi imperfección y de ella hago la perfección. Entonces él siempre está, de algún modo, se construye a sí mismo y eso lo ofrenda a los demás a través del arte, la creatividad, pero con sus manos.
Y eso también es muy curioso, porque Atenea también es el tejido, os decía, de tejer, y en estudios que se han hecho, el solo hecho de trabajar con las dos manos, cruzarlas, pone en comunicación los dos hemisferios del cerebro y de algún modo nos relaja. Es decir, eso que se ha recomendado hace tiempo para el estrés, tricotar, coser, hombres, mujeres, de alguna manera tenemos que encontrar de relajarnos. Las cosas manuales lo consiguen, pero bueno, Hefestos es un don el que tiene, ¿no? Y era evocado para calmar las fuerzas destructoras de los volcanes. Esto es genial, os pongo otro tema simbólico. Ares, porque Hefestos es el conciliador. Siempre que había broncas en el Olimpo, Zeus, Hera, a pesar de que a él lo habían, él siempre iba para tratar de conciliar las cosas. Y es el protector de los volcanes. Cuando en Ares sale el volcán de su agresividad, es con la parte de Hefestos, la creatividad, la interioridad, que puede de algún modo dominar esto. Lo que os he dicho de que hay arquetipos, Apolo, Dionisos, en este caso Hefestos, ayuda mucho a Ares. Mirad que los dos eran, amaban a Afrodita. Uno lo convierte, el amor lo convierte, lo hace belleza, recogiendo su debilidad, se construye fuerte. A ver, bueno, aquí tenemos que es alquimista, guerrero, se transmuta con su propia creación, artesano silencioso, veis, sanador, enfermo, que cura curando a los demás. Eso también sería una lección que, más allá de los modelos y los arquetipos, veis que cada uno de ellos realmente nos aporta un modelo que sería una salida, una solución para resolver tantas cosas que tenemos por ahí pendientes a nivel individual y a nivel colectivo. El pacificador reconcilia a Hera y a Zeus, creador de obras bellas, Afrodita, esposa y musa inspiradora, le permite expresar la belleza escondida en la fealdad, que es otra forma de decir, de nuestros defectos podemos realmente hacer virtudes. Entre los personajes que inspira se encuentran grandes artistas, por ejemplo, Miguel Ángel, una persona verdaderamente fortísima, se entregó con verdadera pasión, porque el rasgo de Hefestos es que se entrega con pasión al trabajo. Toulouse-Lautrec también, mirad, en el caso de Toulouse-Lautrec, que es el francés que representa de una manera tan creativa y bella, lo veis aquí, la bohemia parisina, esa época, de una manera tan creativa, tan original. Él tuvo un accidente, se cayó de una escalera y se quedó cojo. Es curioso, igual que Hefesto. Lo que pasa es que el otro dice que le tiraron del Olimpo. Pero mirad qué cosas tan increíbles. Alquimistas, por supuesto, Raimundo Lulio, Paracelso, Nicolás Flamel. Bueno, ahí hemos puesto a Paracelso. Creadores de moda, también, Christian Lacroix, hay gente pues eso, que tiene ese rasgo de artesano y sobre todo de empeñarse en el trabajo, entregarse de tal manera a ese trabajo y ser muy, pero que muy creativos. Terapeutas, por supuesto, lo hemos mencionado, es un poco el hilo conductor para este tipo de temas que lo trajo a nuestro tiempo, es un Hefestos, Jung, y aparte él nos lo cuenta. Dice que en momentos que estaba desorientado, a veces que no estaba, él siempre hacía cosas con sus manos. Cuando lo descubrió, hasta qué punto eso a él le daba luz, le aclaraba, se compró un terreno al lado de un lago y construyó una torre. Y luego esculpía cantidad de símbolos que él iba descubriendo en su proceso interior. Verdadero Jung. Ahí tenéis su torre y el lago. Lo construyó él, ya en edad avanzada. Recibiría algunas ayudas, pero bueno, él prácticamente. Su sombra, la sombra de Hefestos, se manifiesta en la depresión del buzón triste o en la cólera contenida que conduce al alcoholismo. Por eso ha habido muchos terapeutas que han visto este
la sombra de Hefestos. Fijaros todo lo que hay ahí de maravilloso. Qué modelo tan hermoso, ¿no? Sin embargo, lo que puede producir cuando no somos capaces de sublimarlo y de conducirnos realmente al arquetipo en su luminosidad, ¿eh? Porque claro, ¿qué le pasa a Hefestos? Pues que entra en procesos, pues sí, de depresión, de algún modo la gente se ríe de él. Bueno, en el Olimpo se ríen todos, eso está en el mito. O sea, él que está tan agravado por la relación entre Ares y Afrodita, dice, los voy a pillar, y construye una red con toda su habilidad, creatividad, los pilla para que todos los demás dioses vean lo que está pasando. Y cuando lo ven, a todo el mundo le resulta divertido. Se ríen todos cuando ven a Afrodita y a Ares allí pescados en la red haciendo el amor. ¿Sabéis? Cosas de estas le pasan a Hefestos en el mito. Ya os he dicho que los mitos reflejan situaciones que forman parte de nuestra propia sombra, lo que nosotros generamos cuando no nos conectamos con la luz. Entonces, ¿qué pasa? Que se deprime, pierde autoestima. ¿Vosotros creéis que con todo lo que tiene dentro es normal que pierda la autoestima? ¿Verdad que no? Pues eso nos pasa un montón. Pero su poder de creación transforma, esto es increíble, lo inerte en viviente por la fuerza del amor, como en el mito de Pigmalión y Galatea, que no sé si lo conocéis, pero Pigmalión era un escultor y bueno, pues tiene toda la esta de Hefestos. Y entonces, bueno, él tenía una mujer ideal que no encontraba, entonces un día pues la esculpió. Y bueno, pues estaba totalmente deprimido porque bueno, era la estatua, pero claro, la estatua no tenía vida, hasta que Afrodita se compadece de él y le otorga vida a la estatua. Es para reflejar lo que consigue un Hefestos a través de su creatividad, es decir, darle vida a la belleza realmente. ¿Qué nos inspira? Es el más humano de los dioses, transmuta la fealdad aparente en belleza que porta en la profundidad de su ser, asumiendo la prueba de la humildad y superando obstáculos, hace brillar su naturaleza luminosa, creando obras bellas e impulsando la civilización, porque ese es otro rasgo de Hefestos. Y bueno, vamos a Zeus, Júpiter. Forja un mundo habitable, me interesa esto, porque Zeus es el poder, es la potencia, es Júpiter en Roma, pero él en realidad es el constructor, vamos a decir, el responsable de la manifestación del universo, y pone en marcha todas las formas de vida. Por lo tanto, sus amoríos no son tampoco lo que entendemos, sino que pone en marcha todos los seres y todas las formas de vida, y permite que funcione un universo con orden, con justicia, ¿sabéis? Este es el arquetipo luminoso. Claro, tiene lógicamente su sombra. Entonces, es el hombre de poder, ¿veis? Hace crear todo a su alrededor, es un padre exigente, generoso y buen mentor, es decir, transmite sus conocimientos a los demás. De él nacen todos los dioses, en realidad, e inclusive las musas, ¿veis? Todos. Por eso es el padre de los dioses. Sabe tomar decisiones, muy importante. Aquí tenemos el modelo Zeus. Sabe tomar decisiones, tiene capacidad para la gestión del poder. Todos nosotros, en general, hoy día se rehúye el poder, porque se teme al poder, porque generalmente el poder se gestiona mal, porque generalmente quien tiene poder abusa del poder. Pero eso no quiere decir que tenga que ser así. No debemos desestimar el poder es la fuerza interior que tiene cada uno, no hay que tenerle miedo, hay que gestionarlo bien, eso sí. Sin consideraciones afectivas quiere decir que no entra en valoraciones emocionales, porque si no, no podría tomar decisiones. Ahora lo hará de la manera más justa, poniendo a cada cual en su justo lugar. Su riesgo, aquí lo tenemos, es volverse un tirano autócrata. Debe transmutar el poder sobre los otros en poder sobre sí mismo, para servir a un ideal civilizador y acceder a la sabiduría. Ya lo tenemos bastante bien cogido. Hay arquetipos que son más complejos, pero hay otros que son más fáciles de identificar, ¿no es así? O en su conjunto, creo yo. Ares, por ejemplo, quizás también Zeus. Y bueno, nos vamos a ver quién es, lógicamente,
está en gobernantes, reyes, pero con sueños civilizadores e imperialistas, más allá de que hay algunos en los que no se manifestó su sombra. Por ejemplo, Marco Aurelio es un ejemplo, es el emperador filósofo. El rey Arturo, Carlomagno, Alejandro Magno tenía mucho de otros arquetipos también, tenía mucho de Ares, tenía mucho de Apolo, pero el que predominaba era, porque él no quería solamente de Hermes comunicar Oriente y Occidente con el helenismo, pero mucho de Zeus, porque su sueño no era solamente comunicar, sino generar imperio. Imperio quiere decir que impera lo que nos une por encima de lo que nos diferencia. Ya sé que tenemos muy malas nociones de esto por lo que se ha hecho, pero esto es lo que significa, y esto es en realidad lo que los seres humanos buscan. Que no lo conseguimos de momento, por supuesto, ni lo hemos conseguido en la medida que era deseable por nuestras carencias, sí, pero eso existe y lo seguiremos buscando como humanidad. Unirnos por lo que nos trasciende, no por lo que nos diferencia. Cristóbal Colón, Marco Polo, Lincoln, De Gaulle, o sea, gente con características, y por supuesto hoy día jefes de empresa o constructores de imperios empresariales, pero imperios al fin. Y vamos con lo que nos inspira. No entres en batalla, dice Zeus, con tus emociones. A flor de piel. La emoción puede estar dentro como un motor, como hemos señalado en otros arquetipos que se ve también, pero mirad lo que aconseja Zeus. No se puede vencer gobernado por las pasiones, así se pierde la atención y la objetividad. Que tus acciones construyan, esta es la cosa, el poder, mi capacidad, pues que mis acciones construyan un mundo más justo, más bello y más humano. Esa es la cuestión. Y finalmente Orfeo, el renacimiento. Aquí vemos la cabecita del pobre Orfeo porque él fue desmembrado. Aquí en Orfeo se sintetizan todos. Por ejemplo, vemos parte de Dionisos, que es desmembrado también. Bueno, él también es por las Ménades, como Osiris, pero su cabeza, en el caso de Orfeo, su cabeza queda flotando y sigue cantando y sigue transmitiendo armonía a los seres humanos. Es también un símbolo de que hay en nosotros una parte siempre material, sensible, pero hay una parte siempre espiritual que podemos mantener en alto. Y bueno, pues calma las almas atormentadas, veis con su lira, él acompaña a los argonautas, desposa a Eurídice, sabéis que él va al Hades a buscar a Eurídice, y esta puede ser la sombra de Orfeo, porque es un arquetipo, un modelo muy completo, pero él va a buscar a su amada, al Hades, y Zeus le dice, con la condición de que no la mires podrás salir. Entonces él, ya van juntos, ¿veis? Se emociona, tiene que superar esa tristeza, esa melancolía de a veces no vencer las pruebas. Esta sería la sombra de Orfeo. Entonces cuando ya están saliendo del Hades, él ve la luz del sol y de la emoción no puede evitar mirar a su amada. Y entonces ella se tiene que quedar. Entonces es un relato que explica cómo tendría que trabajar el modelo del hombre Orfeo. Vamos a ver los reflejos. La busca en los infiernos, pero la pierde por segunda vez. Las Ménades destrozan su cuerpo y tiran la cabeza al río, que continúa cantando, porque es el que lleva la lira, y alrededor de él, como vamos a ver ahora, veis, todos los animales quedan encantados, animales y seres, todos los seres de la creación, por su armonía. Es hijo de Apolo, es hijo de Apolo, que es la armonía. Tiene un destino dionisíaco, ¿ves? O sea, ¿veis? Está Apolo, que es su padre, luego tiene mucho de Dionisos, o sea, es un tipo de donde se reconcilian la vida y la forma para hacer emerger una nueva conciencia humana. Por eso es el hombre renacido, es aquel que logra realmente que lo divino esté presente en su vida, pero tiene que pasar unas pruebas. Vamos a ver algunos personajes. Por eso él lleva el germen del futuro, es el héroe o el iniciado que une, como Hermes, los mundos opuestos.
y debe purificarse de su ignorancia. Es todo un proceso parecido al de Dionisos, y ser el punto y la circunferencia, o sea, alcanzar, pues, es ni más ni menos que la totalidad. Su mensaje es poético e inspirado, de manera que hace vibrar el alma de todos los seres. Mirad, dice desde la piedra hasta los dioses. Es el hijo consciente del cielo y de la tierra. ¿Veis? El antropodeimon, que es antropo, hombre, deimon, Dios. El hombre que realmente se convierte en divino, o sea, se funde con el cosmos. Y bueno, tenemos personajes, por ejemplo, ¿veis? Hay personajes muy interesantes, pero bueno, veis, por ejemplo, es muy órfico las danzas sufíes, porque es el círculo y el punto. Entonces, en estas danzas se aprende a girar. Luego, mirad, las faldas todo sin espiral, es el movimiento de los planetas en el cosmos. Pero es girar alrededor del propio centro que hemos encontrado, y desde el propio centro aprender a girar alrededor del centro del universo como única meta. Por eso es el hombre en el que se activa lo divino. Bueno, hay gente como este director de orquesta argentino, Borenheim. Él es argentino, pero tiene nacionalidad judía, tiene nacionalidad palestina, o sea, por voluntad también. Él crea una orquesta con jóvenes palestinos y judíos, ¿sabéis? O sea, para demostrar que los conflictos se pueden resolver. Y él hace su aportación por la paz. Es realmente un ejemplo de una persona que se emplea y es músico, es creativo, encaja perfectamente en el modelo de Orfeo. Es una labor extraordinaria. O, por ejemplo, también en cuanto a personajes que comunican mundos, tendríamos a Dante y al mismo Virgilio, lógicamente. Por supuesto, encajaría, no está aquí, no lo he puesto, un personaje del que hablamos la semana pasada, Mahatma Gandhi, encajaría perfectamente, porque él tiene un proceso todo el tiempo de profundizar en sí, sacrificarse así, renace y de algún modo aporta a los demás lo mismo, la unión, la capacidad de alcanzar esa unión en un pueblo, ¿no? Y lograr de algún modo una especie de paz también. Luego aquí hay una imagen de los órficos y los pitagóricos. ¿Y qué nos inspira Orfeo? Que es lo último. Vencer una prueba es siempre una ceremonia, nuestra ofrenda es superar la prueba. Es decir, que no nos apeguemos al tema ni siquiera de las pruebas, vivámoslas como ceremonia y ofrenda. Así no nos impliquemos tanto de ¡ay! ¡Cómo duele! ¿Sabéis? Porque así no. O sea, es más inteligente hacerlo como una ceremonia, como un ritual, como un deber, si queréis, y luego como una ofrenda, donde yo, pues ya está. El centro es el lugar donde se encuentran los sentimientos más purificados y las ideas más elevadas, en donde brilla el sol de cada ser. Y bueno, para el final he elegido el mismo poema que elegí para el tema de diosas femeninas, porque si bien estamos polarizados, es de un personaje americano, de un cacique, que dice: toda la tierra es una sola alma, somos parte de ella, no podrán morir nuestras almas, cambiar sí que pueden, pero no apagarse, una sola alma somos, como hay un solo mundo. Es decir, por una parte tenemos que entender del único color o de la única luz, individualizar los colores y luego devolverlos a la unidad, habiéndolos concienciado y utilizándolos, claro, para hacer de nuestra vida también pues algo digno. Y con esto ya no retengo más, porque nos hemos pasado un poco. Pero bueno, ahora os dejo hablar. Muchas gracias por vuestra atención.